La dirección financiera se encarga de gestionar, planificar y decidir sobre la dimensión financiera de la empresa, incluyendo la obtención de sus capitales, su gestión y control, así como la toma de decisiones sobre las inversiones. La gestión financiera implica equilibrar la tesorería, controlar los flujos de activos, gestionar la caja empresarial y llevar la contabilidad. La obtención de fondos puede realizarse a través de mercado de capitales o a través del mercado de dinero. El manual de dirección financiera se centra en conceptos como liquidez, exigibilidad, fondos y fuentes financieras y organiza todo su contenido según los recursos propios y ajenos de la empresa. La situación financiera de la empresa. La situación financiera se refiere a la cantidad y el origen de los recursos y de los medios que tiene una empresa. Se basa en la manera de conseguir nuevos recursos y cómo estos recursos son obtenidos, es decir, chequear de que se hayan conseguido de una manera correcta. Los medios, en este caso, se refiere al conjunto de bienes que pertenecen a la empresa y que le permiten hacer su trabajo, mientras que los recursos se refiere a la cantidad, a la fuente monetaria que se necesita para conseguir estos medios. En cuanto a las cifras contables son las que se necesitan para realizar un análisis de la situación financiera junto al cash flow y las partidas de balance. Las cifras contables salen de los estados financieros, estos libros contables que son obligatorios que las empresas los tengan, y se dividen justamente en categorías como la cuenta de pérdidas y ganancias, los balances de situación y estados de origen y la aplicación de fondos. No todas las variables impactan la situación económica que se recogen de estos estados financieros y debe existir la posibilidad de poder hacer una comparación entre la misma empresa en el pasado y en todo caso, una comparación entre la situación de la empresa actual y de su competencia directa. Las partidas del balance son elementos clave para comprender la salud financiera de una empresa. Estas se dividen en dos categorías principales, activos y pasivos. Los activos representan los recursos y propiedades que la empresa posee, como efectivo, inventario, propiedades y equipos. Por otro lado, los pasivos son las obligaciones financieras y compromisos que la empresa tiene, como préstamos, cuentas por pagar y bonos emitidos. La clasificación de estas partidas se basa en dos criterios principales: liquidez y exigibilidad. La liquidez se refiere a la facilidad con la que un activo puede convertirse en efectivo, mientras que la exigibilidad indica el plazo en el que los pasivos deben ser pagados. Es importante para una empresa mantener un equilibrio adecuado entre sus activos y pasivos, para poder garantizar su estabilidad financiera y su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Analizar las partidas del balance proporciona una visión detallada de la estructura financiera de la empresa y ayuda a los inversionistas, acreedores y gerentes a tomar decisiones informadas sobre inversiones, créditos y estrategias empresariales. Cash flows. Los cash flows son la capacidad de generar tesorería mediante el cobro de ventas o ingresos extraordinarios. En este se deben de considerar las obligaciones de pago. Las obligaciones de pago son este desembolso dirigido a la amortización de deudas o al pago de impuestos que se deben de realizar, etc. También puede existir una regla dependiendo de la empresa del abono de dividendos a los accionistas. Existen tipos de cash flow. Uno es los operativos, que son los flujos monetarios que la empresa tiene por hacer su trabajo. Los flujos monetarios de la actividad normal de la empresa. De financiación, que son relacionados a la recepción de fondos para que tu empresa pueda funcionar. Y de inversiones utilizados para la compra o venta de bienes de capital y activos. Asimismo, para calcular el cash flow se utiliza el método de flujos libres de caja, que es la suma del BAII más el importe total de las amortizaciones más provisiones realizadas. La situación económica de la empresa. Esta hace referencia a la capacidad que tiene una empresa de generar resultados, sean positivos o negativos. Entonces encontramos el beneficio bruto, que básicamente trata de las ventas totales
menos los gastos variables. O sea, imaginemos que yo tengo una empresa de confección, entonces el gasto variable sería cuánto gasto por unidad que realizo. La tela, el hilo, cuánto gasto por la unidad en sí. Ese es el gasto variable y esto sale el margen bruto. Del margen bruto se le restan los gastos fijos, como la renta de un local, como la luz, los servicios, el agua, etc. Esos gastos ya los sabes de antemano y ya sabes que los tienes que cubrir. También se le restan las amortizaciones y se le suman o restan otros ingresos o gastos de actividades extraordinarias. Esto genera o es igual al beneficio antes de intereses y de impuestos, que es el BAII. Y este representa el resultado que tiene la empresa sin importar el financiamiento que tiene, es decir, sin importar si está en deuda o como que el versus entre la deuda y el capital propio. Y después tenemos el beneficio neto, que ya este es el beneficio bruto, del que ya hablamos anteriormente, menos el impuesto que tú pagas de tus ganancias que le tienes que pagar a la entidad financiera. Y este es el beneficio neto que puede dividirse entre los accionistas, que se considera un payout, o puede quedarse en la misma empresa y reinvertirse o quedarse en la caja de tesorería, en los flujos de tesorería. Bueno, yo voy a hablar sobre el punto 4, que habla sobre el equilibrio financiero en la empresa. Para que una empresa esté bien financiada, necesita una estructura de balance adecuada a su actividad y objetivos, lo que significa que la cantidad, origen y duración de sus recursos deben estar equilibrados con la cantidad y duración de sus medios. El equilibrio financiero compara el activo con el pasivo de una empresa o las masas patrimoniales entre sí, y también puede evaluarse en comparación con empresas similares en el mismo sector. Existen 3 reglas básicas de equilibrio financiero. Primero, la liquidez de los activos debe ser igual o menor que la exigibilidad de los pasivos. Es decir, los activos deben convertirse en dinero líquido antes que los pasivos que los financian necesiten ser devueltos, para evitar la insolvencia. Segundo, la duración de los pasivos debe ser similar a la duración de los activos, ya que no tiene sentido financiero financiar activos de corta duración con pasivos de larga duración y viceversa. Y tercero, las cuantías de las masas patrimoniales deben estar compensadas, lo que implica que el analista debe comparar el importe total del activo a largo plazo con el del pasivo a largo plazo y de la misma manera a corto plazo, para poder comprobar que no existen desequilibrios significativos. En este ejemplo notamos que el sector minero requiere de y mejorar en sostenibilidad y en cuidado del medio ambiente para poder mantenerse en el mercado. Por lo tanto, lo que deberían de hacer las empresas mineras es invertir su cash flow y todo lo que tengan y buscar en sus libros contables e intentar encontrar la manera de poder hacer como una inversión a futuro. Es decir, ahora, con el dinero que tienen ahora, sabiendo que en el futuro pueden quedarse fuera del mercado y que puede ser mucho más difícil que ellos hagan su labor, poder invertir en concientizar lo del medio ambiente, hacer campañas y sobre todo en hacer proyectos que no hagan un impacto muy grande. Por ejemplo, vemos que el proyecto que se menciona ha hecho este cambio a una energía mucho más amigable con el medio ambiente, entonces es necesario este cambio y esta inversión para que puedan seguir en el mercado a largo plazo.